trascendencia es tradicionalmente originario de Sinaloa, integrante del colectivo de reflexión en acción, grupo proletario, licenciado en Derecho, maestro en Sociología, doctor en Ciencias Agrarias y diplomado en ideas e instituciones de México en Militán, traductor de varios libros de ruso al español, autor de libros como El poder, política y sociedad, los métodos, notas políticas, nuestras cuestiones fundamentales y otros textos. Bueno, la bienvenida a la ponencia a Armando Martínez Criollo. Esta es la idea central que nos mueve al participar en este evento. ¿Sí? ¿La que sigue? Para nosotros lo fundamental es ver desde qué perspectiva debe pensarse este tema de votar o no votar. Y es evidente que la perspectiva debe ser el cambio radical, la revolución. Es decir, en qué medida votar o no votar en un momento dado, ¿sí?, ayuda o no, ¿sí?, ayuda o no en un proceso corto, mediano o de largo plazo, ¿sí?, y sobre todo en una estrategia, en una línea general de lucha por la revolución. ¿Qué lugar ocupan las elecciones y el proceso electoral? La que sigue. En México, como en otros países, grupos políticos distintos, decimos, y hacemos el hincapié en grupos políticos, han intentado y han usado formas diversas para movilizar a sectores del pueblo buscando ese cambio revolucionario. ¿Sí? Pero hay hincapié en que se trata de grupos políticos, ¿sí? La que sí. Por ejemplo, los grupos políticos han, con honestidad, ¿sí?, implementado acciones político-militares, han implementado el boicot a las elecciones. ¿Sí? Por ejemplo, en los años 70, después de 68, ¿sí?, cuando Echeverría se lanza como candidato del PRI, el boicot es lo que predomina, lo que se llamó la abstención activa. Han intentado de otra forma con una revocación del mandato del jefe de Estado, lo que se hizo en particular con Calderón, por ejemplo, y han intentado acciones político-electorales. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el resultado de todos esos intentos? Que todos ellos han contribuido, ¿sí?, que todos ellos han contribuido, y sobre todo que se ha tratado de acciones en los que grupos políticos revolucionarios, ¿sí?, sinceros, le han buscado una salida, ¿sí?, han buscado una salida a esta situación para obtener, construir ese cambio, digamos. Por otro lado, diversos sectores del pueblo, es decir, no grupos políticos, sino sectores del pueblo, por su parte, también han desplegado y sostienen distintas formas de resistencia. ¿Sí? Pueblo, es decir, no algo, dijéramos, que sea creado de una perspectiva de grupo político, sino masas, dijéramos, ¿no?, han intentado distintas formas de resistencia. Por ejemplo, la resistencia reivindicativa sectorial. ¿Sí? Miles de obreros, de campesinos, han levantado muchas acciones, dijéramos, por aspectos particulares, dijéramos, ¿sí?, de su problemática. O la resistencia comunitarista que está hoy desplegándose por gente, por comunidades, ¿sí?, en defensa del territorio, en defensa de los recursos naturales, frente a los proyectos muerte, etc. Ahí está pueblo, ahí están sectores del pueblo, dijeron, ¿no? La resistencia tipo Ayotzinapa, que para nosotros es un nuevo tipo de resistencia, que no es estrictamente reivindicativo sectorial,
ni tampoco es resistencia comunitarista, sino que tiene sus particularidades y juega un papel de gran importancia, digamos. Pero sectores del pueblo también han implementado resistencias político-electorales. ¿Sí? Es decir, en esas resistencias, y pongo hincapié y pongo el acento en la cuestión de la resistencia político-electoral, porque es el tema, en la que se ha movilizado de manera sostenida, es decir, durante años, miles y hasta millones de trabajadores y de ciudadanos. ¿Sí? Es decir, no se trata de cuestiones despreciables o que simplemente, dijéramos, podamos, ¿sí?, aduciendo algunas consideraciones que ignoren que se trata precisamente de acciones del pueblo, ¿sí?, el descalificarlas. Todas ellas existen, todas ellas persisten, ¿sí? Y vamos a ver, ¿sí?, cuál es la actitud más correcta que debe establecerse en relación con todas ellas. Por favor, sí. Aunque siempre hay líderes de pueblo que llamamos nosotros, no líderes de grupos políticos, sino de pueblo, ¿sí?, o también líderes de grupos políticos que favorecen, que auspician estas resistencias, reivindicación sectorial, comunitarista, político-electoral, tipo Ayotzinapa, ¿sí? Se trata de acciones que nacen en el seno del pueblo. Se trata de acciones que son determinadas y sostenidas por el mismo pueblo. Y en eso está también la resistencia político-electoral, indudablemente. Lo ha estado, ¿sí?, desde 1982, ¿sí?, después de que el pueblo, sectores importantes del pueblo mexicano vino intentando cambiar a través de las luchas de la resistencia política de reivindicativos sectoriales, que fueron derrotadas, las huelgas ferrocarrileras, huelgas de telefonistas, magisterio, etc. Se vino un intento, dijéramos, de lograr el cambio a través de la lucha de la resistencia político-militar. Y sectores importantes de pueblo y de jóvenes intentaron por este medio, ¿sí?, y fueron derrotados. Pero después, miles en un principio desde 1982, que fueron creciendo en 1988, ¿sí?, en 1994, en 2000, en 2006 y en 2012, llegaron a ser millones de mexicanas y de mexicanos, trabajadores, ciudadanos, trabajadores que tal vez no podían hacer, dijéramos, ninguna acción de protesta en su fábrica, lo hacían votando. Ese sector de millones de ciudadanos y de trabajadores no ha desaparecido. Se trata de un sector políticamente activo, ¿sí?, que prevalece, y que es ese sector políticamente activo, no el único, claro, pero es ese sector el que necesitamos, dijéramos, analizar, ¿sí?, y necesitamos entender que se trata del pueblo que estaba en ese campo de resistencia, ¿sí?, que han resuelto, ¿sí?, que el campo preferente de resistencia para ellos no es el reivindicativo sectorial, no es la lucha por aumento de salario, no es la lucha por vivienda, sino que han resuelto que el aumento de salario que se va a conseguir estableciendo una política estatal salarial de nuevo tipo, que han resuelto que van a establecer, ¿sí?, una política habitacional de rural, etcétera, estableciendo políticas estatales de nuevo tipo, habitacionales, etcétera, ¿sí?, derrotando la conducción político-electoral prevaleciente, transnacional, etcétera, y construyendo una nueva conducción político-estatal. Eso es lo que millones, ni siquiera miles, sino millones de ciudadanos y trabajadores y trabajadoras están ahí planteando todavía. Esta resistencia
se contienen elementos que la convierten en prácticas de vida, que las convierten en prácticas de emancipación, prácticas de ejercicio de liberación. Todas esas resistencias son prácticas, ¿sí? Son prácticas que contienen, que les convierten en procesos constituyentes de los sujetos del cambio revolucionario. En ellos se está conformando el sujeto. Desde 1982, millones de gentes, mexicanos y mexicanos, adoptaron como campo preferente de resistencia el campo político electoral, no el campo político militar, no el campo reivindicativo sectorial. ¿Sí? Y fueron derrotados. Y la causa fundamental de esa derrota es la dirección, es la conducción de ese movimiento. Una dirección democrático reformadora burguesa representada por Andrés Manuel López Obrador. Pero eso no cambia de ninguna manera el carácter del contenido fundamental de que se trata de una práctica realizada por millones de trabajadores y de ciudadanos, ¿sí? Que son prácticas constituyentes de nuevos sujetos y de nuevas fuerzas políticas para la revolución. El problema es la conducción. El problema es la conducción. Después del 2012, ese proceso, esa oleada que comienza en 1982, que abrió un periodo diferente, que reemplazó al periodo de acumulación de fuerzas que era gris, que era sin grandes acciones, ¿sí? Ese nuevo periodo, el periodo de encrucijada que llamamos nosotros, fue derrotado y se abrió un periodo de repliegue, un periodo de derrota. Y en este momento estamos viviendo, ¿sí?, un momento de transición, una coyuntura que va superando ese proceso, dijéramos, de derrota y de repliegue, por un periodo nuevo de recuperación ampliada de esas condiciones que pusieron casi el repliegue, que plantearon un blanco claro contra el cual había que luchar, ¿sí?, que crearon una articulación y una alianza real, ¿sí?, porque fueron millones de obreros, de campesinos, de jóvenes, estudiantes, mujeres, las que activaron en todo ese periodo del 82 al 2012. ¿Sí? Este momento es de coyuntura, de transición a ese periodo. Nosotros decimos, ¿sí?, que en este momento, en esta coyuntura, no es la resistencia político-electoral, ¿sí?, la que ocupa el lugar central del gobierno. Eso lo establecemos de manera clara. No es la resistencia político-electoral, ¿sí?, sino que es ese nuevo tipo de resistencia, ¿sí?, que se da en las confrontaciones callejeras, ¿sí?, que se da en todo lo que está representado por Ayotzinapa. Ese tipo de resistencia callejera, ¿sí?, que nos recuerda a las grandes acciones, la guerra del gas en Bolivia, la guerra del agua en Bolivia, ¿sí?, todas las movilizaciones de los pueblos ecuatorianos, etc., ¿sí?, nos recuerda eso, que nos recuerda a la revolución árabe, esas grandes movilizaciones callejeras, esas grandes confrontaciones, ¿sí? Eso es el tipo de resistencia que hoy ocupa el lugar central. Pero hasta ahora, la historia ha demostrado en América Latina y en el mundo, en Egipto, etc., que esa resistencia por sí sola no logra derrotar al enemigo, que abre curso. Es como lo que decía Lenin, el prólogo de la revolución, decía, es como lo que abre un libro, ¿sí? Pero lo que va a cerrar, y eso ha sido en toda América Latina, lo que va a cerrar ese proceso, hasta ahora ha sido el proceso político electoral. Y ahí tenemos a Bolivia, y ahí tenemos a Ecuador, ahí tenemos a todos esos países, ¿sí? ¿Sí? Y ahí donde no se ha podido organizar esa otra acción político-electoral que sea la que cierre lo que deben de ser el epílogo del proceso revolucionario, Egipto es muy claro, ha sido una derrota en movimiento, porque la dirección no ha sido capaz de
Decir, si este fue lo que abrió, este movimiento de irrupciones populares callejeras, confrontaciones, ¿sí? El ejemplo clásico es la guerra del gas en Bolivia, por ejemplo. ¿Sí? No fueron capaces de decir, esto abre, pero lo cierra, ¿sí? Y no fueron capaces de entender que la historia mundial está mostrando el lugar que el proceso político electoral juega en el proceso revolucionario. ¿Sí? Y en España, los jóvenes entendieron eso y han empezado a construir una alternativa que se llama Podemos. Criticable en muchos sentidos, porque ¿qué es lo que ahorita no es criticable? ¿Quién puede decirnos que su planteamiento es el correcto? ¿Quién puede decirnos que su experiencia es la mera neta? ¿Quién puede decirnos? No, compañeros, la moneda está en el aire y muchas cosas están por verificarse. Nosotros creemos que en lugar de estar combatiendo resistencia contra resistencia, estar peleando una resistencia contra la otra, lo que tenemos que buscar es la articulación de las diferentes resistencias, haciendo la diferencia, la distinción de la dirección que cada una de esas resistencias tiene. Porque así como es condenable y hay que superar la dirección de la resistencia político-electoral contra Manuel, hay que superar esa dirección. También hay que superar la dirección de la resistencia reivindicativa sectorial. Claro que sí. También hay que superar la dirección de la resistencia comunitarista. Y también hay que fortalecer la dirección de la resistencia tipo Ayotzinapa. ¿Por qué? Porque hay debilidad en el problema de la conducción, que es el elemento central, la construcción de esa dirección revolucionaria con sentido proletario popular. Eso es lo que hace falta. Y no andar peleando una resistencia con otra, desacreditando una resistencia contra la otra, ¿sí? Eso de ninguna manera ayuda, pero es lo más fácil. Lo más fácil es condenar al otro, ¿sí? Pero ¿qué hemos hecho nosotros? ¿Qué hemos hecho en cada una de esas resistencias? Y sin embargo, ¿sí?, se condena y se dedican grandes esfuerzos a la condena, ¿sí? Y claro, se utiliza el argumento de la dirección López Obradorista democrático reformadora burguesa, dijéramos, para echar el mismo costal a pueblo, a millones que están ahí, ¿sí? Y naturalmente que Morena no es la alternativa revolucionaria, es un instrumento político electoral que adolece de todas las deficiencias que todas las organizaciones sociales y políticas tienen en el país, ¿sí? Así es, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos que tener esta perspectiva bien clara, ¿sí? Hoy no es el proceso político electoral el que va a abrir el proceso en este momento, el que va a permitir la superación de ese periodo de derrota y abrir curso un periodo de desarrollo, de recuperación ampliada de las condiciones que pusieron la picota, sobre todo en el 2006 y en el 2012, al grupo dirigente estatal. ¿Sí? Y sin embargo, se ocupan grandes esfuerzos, ¿sí?, para combatir, ¿sí?, y se lleva entre las patas, dijéramos, ¿sí?, a la masa, ¿sí?, porque Morena, con todas las deficiencias, es, ¿sí?, resultado de la existencia de millones de gentes que no han renegado de la resistencia político electoral. Ahí están todavía, ¿sí? Y naturalmente es un instrumento para el futuro, ¿sí? Puede que no sea Morena, pero hay que construir un instrumento político electoral para que cierre. Pero hoy hay millones en Morena, y por lo tanto Morena contiene la mejor posibilidad que hay en el país para construir ese instrumento político electoral que dé el epílogo, como decía Lenin, que cierre el proceso de transformación revolucionaria. La moneda está en el aire, ¿sí? La moneda está en el aire, y la práctica, la experiencia es la que va a decir, ¿sí? Pero hay millones y líderes auténticos de pueblo que están ahí, ¿sí?,
y que por lo tanto necesita de alguna manera que se le dé causa y que se reconozca su existencia histórica legítima. ¿Qué argumentos, por favor? ¿Qué argumentos se manejan para enfrentar el tema de votar o no votar? Incluso por grupos políticos que en su momento no han vacilado en meter a sus candidatos por el partido que como el mejor postor les ha ofrecido franquicia. ¿Sí? Grupos que en otro momento, encantados de la vida, le pidieron meter a sus candidatos en el PRD, Movimiento Ciudadano, etc. Está bien. ¿Sí? Las cosas ocurren y ocurren, dijéramos. Si nosotros no visualizamos el problema de votar o no votar desde la perspectiva de la estrategia y sobre todo tomando en cuenta experiencias, y si se habla de Lenin, ese planteamiento de Lenin, del prólogo y del epílogo, lo que abre un proceso y lo que cierra, y no tomamos en cuenta la experiencia mundial, latinoamericana, norafricana, europea, ¿sí? Indudablemente que estaremos colocando desde el punto de vista de método marxista equivocadamente el planteamiento de votar o no votar. Así. ¿Sí? Uno de los argumentos, dijéramos, que se plantea, aquí no, pero en general, que las elecciones históricamente son burguesas, es decir, que nacieron burguesas y que siempre han sido burguesas y que solo sirven a la burguesía. Eso es parcial. Ese planteamiento es parcial y por parcial es equivocado. Las elecciones nacieron en la historia de la humanidad, los partidos nacieron en la historia de la humanidad, ¿sí?, como instrumentos de una burguesía en lucha contra el feudalismo. Una burguesía, como dijo Marx, revolucionaria, progresista, que estaba combatiendo al régimen monárquico y planteando la república, es decir, la conformación del Estado por la vía de las elecciones. Pero las elecciones nacieron como instrumento del pueblo que junto con ese sector de la burguesía, en Inglaterra, en Francia, en otros países, ¿sí?, dio combates revolucionarios. Por lo tanto, simplemente decir que son históricamente burguesas es parcial, ¿sí? Han sido instrumentos para transformación revolucionaria. Siguiente. Un segundo argumento, ¿sí?, que se esgrime en este caso se refiere a que en México las elecciones siempre han servido al poder burgués para afianzarse. Eso es parcial también, y por parcial es equivocado. Ha habido momentos en la historia del país en que el proceso electoral, ¿sí?, primero, se ha convertido en campo preferente de lucha, no solo de resistencia. ¿Sí? Ha habido momentos en la historia de este país en la que millones de mexicanas y mexicanos, ¿sí?, se han convertido en ese campo, en el sector políticamente más activo de este país. Lo que Lenin consideraba ese sector políticamente más activo, una de las necesidades fundamentales para que haya una revolución. Y ese sector políticamente más activo no se dio en el 2006 o en el 2012 en las fábricas, no se dio en la tierra, no se dio en la lucha por la vivienda, se dio en el proceso político electoral. Ahí estaba ese sector políticamente más activo, dijéramos, ¿sí? Y ahí estaban los obreros que se negaban a recibir los volantes que nuestros camaradas les daban a la puerta de fábrica por miedo a que los corrieran, pero que iban a votar, ¿sí?, y que iban con gente que ellos trabajaban y llevaban ahí, ¿sí? ¿Qué conciencia tenía esa gente? ¿Sí? Primero, tenía un elemento de espontaneidad, de sentido, ¿sí?, de sentido de que ahí había esa posibilidad, pero había elementos de conciencia, pocos si se quieren, pero había elementos de conciencia ya, ¿sí?, en el sentido de que, primero, fíjense,
que el problema político fundamental de la revolución en México hoy es el problema de la conducción político-estatal. Ahí está el eje fundamental de la contradicción principal, la conducción político-estatal. ¿Sí? Segundo, ¿sí?, de que había que concentrar el ataque. Fue un momento de ubicación como nunca se había dado del blanco contra el cual había que atacar, ¿sí?, contra lo que podemos considerar el priismo, es decir, los candidatos del PRI, del PAN, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tercero, el momento en que plantearon una propuesta alternativa, criticable si se quiere, ¿sí?, pero ellos, ¿sí?, enarbolaron ese planteamiento que se llamó nuevo proyecto alternativo de nación, ¿sí?, que no fue elaborado por López Obrador, fue elaborado por un conjunto de intelectuales, ¿sí?, Armando Bartra, Paco Ignacio Taibo II, etcétera, ¿sí?, que son intelectuales, universitarios, académicos, ¿sí?, que son gente, dijéramos, que va y está contribuyendo para la revolución de una manera honesta, dijéramos. Se identifica como el López Obrador, y López Obrador de una manera mañosa lo presenta como de él. Pero fue un proyecto elaborado por ese sector de la intelectualidad mexicana revolucionario progresista. Y la gente tomó como bandera esa, dijéramos. Y fíjense bien lo que eso significa. Repito, ¿sí?, no solo luchar por más escuelas, sino luchar por una política educacional, ¿sí?, de nuevo tipo. No solo luchar por vivienda, sino por una política estatal habitacional de nuevo tipo. Eso marca una diferencia trascendental. Y eso se dio en el campo político electoral. ¿Sí? Es decir, en México las elecciones no siempre han servido el poder burgués para afianzarse. Esos momentos, y estamos obligados a analizarlos, estamos obligados a estudiar, así como Lenin decía, estamos obligados a analizar la experiencia de la revolución de 1905. Así también nosotros debemos decir, estamos obligados a analizar esos momentos y no simplemente descartarlos porque un dirigente reformador demócrata burgués apareció como el conductor. ¿Sí? Porque ahí está la experiencia del pueblo y ahí hay lecciones importantes. Hay lecciones importantes precisamente sobre eso. ¿Sí? El epílogo del que hablaba Lenin, el cierre del proceso revolucionario. Ahí está presente la experiencia bolivariana, la experiencia ecuatoriana, boliviana, etcétera, etcétera. Y está presente también la derrota que sufrió el proceso egipcio de Túnez, etcétera, etcétera. Siguiente. Que en el momento actual vuelven a confirmarse esos dos planteamientos anteriores. Es parcial también esto. Es parcial. Sí. Todos, aún los más claros y definidos en cuanto a llamar a no votar, si tienen realmente esa idea de que el pueblo manda, de que en el pueblo está la condición de la liberación, ¿sí? Dicen, si hay quien quiera votar, lo respeto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se entiende que no es un campo de lucha desierto, que no es un campo de lucha totalmente abandonado, porque se entiende que así como hay, ¿sí?, miles que están en y por Ayotzinapa, que hay cientos, tal vez, por desgracia, en el campo reivindicativo sectorial, movimiento obrero, fabril sobre todo, ¿sí?, o que hay miles, tal vez, en la resistencia comunitarista, esta que está luchando contra los proyectos muerte, contra las minerías, en defensa del territorio, los recursos naturales. ¿Sí? También, indudablemente, en esa resistencia hay miles, y podemos decir millones,
Y naturalmente, la cosa no es cuantitativa. La cosa no es cuantitativa. El problema es que con ese simple planteamiento, votar o no votar, no estamos enfrentando el problema central, la dirección revolucionaria, la conducción. ¿Sí? Y en primer lugar, el planteamiento de conducción revolucionaria pasa por articular las resistencias, no ponerlas a pelear una con otra. Pasa por dar una claridad en cuanto a la coordinación, en cuanto a la construcción de un movimiento único nacional y de clase. Eso es lo que hay que construir. Eso es lo que hay que construir. ¿Sí? Y son trabajadores y ciudadanos los que están en Ayotzinapa, como los que están en la lucha por el territorio, pero también son los que están en las bases de Morena o que están en el proceso de votar, de participar en las elecciones. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que plantear el problema en el sentido de lograr que se articule sobre la base de que en todas esas resistencias está el mismo problema: la dirección revolucionaria. La dirección revolucionaria. Bueno, yo preguntaba al ponente anterior que en lo geopolítico necesitamos también administración, pues, y es parte de lo que ya comentaste en cuanto a la dirección. Un movimiento como el que se está planteando de no votar conlleva a no tener una dirección, por lo tanto se tiene que tener cuando menos la suma de todas las direcciones de todos esos movimientos políticos que existen, entiendo así, no sé, o sea, una junta, digamos, una junta política de todas esas direcciones, esa articulación que mencionas, ¿no? Que nos hace falta, en lugar de decir votar o no votar, esos líderes que dicen votar o no votar, porque son líderes respetados, con mucho conocimiento, por supuesto, pero deberían entonces ayudar a esa articulación de todas las sociedad, de todas las asociaciones que existen, ¿sí? y que confluyen y que tienen la idea, ¿no?, de que todo está mal, o bueno, de que el país está mal, que vamos, como ya se dijo, al despeñadero, que vamos entregando todo, como ya lo dijo aquí el compañero, hasta las nalgas estamos entregando. Entonces, es cierto, lo hemos visto, lo mismo estamos participando en el problema de la minería, por eso me atrevo a afirmarlo, porque sí conocemos de esto, pero tenemos que articular esas acciones, ¿no? Entonces, el no votar o votar, yo pediría que a los líderes que llevan esa bandera lo hicieran articulando más con otras asociaciones, ¿no? Algo que es importante conocer de nuestro país es que no hay ninguna resistencia, y no hay ningún organismo o instrumento de esas resistencias que podamos decir este es totalmente correcto, este está bien orientado, no tiene priismo en su ser. No hay uno, así. Al más radical y de los líderes obreros, ¿sí?, de pronto les sale lo electoral, ¿sí?, de pronto llaman a construir un nuevo partido, ¿sí?, y resulta que era porque ellos querían ser candidatos, y van y le dicen al PRD, miren, estos somos nosotros, tenemos aquí tantos, ¿así? Entonces, tenemos una gran tarea. Nadie puede presumir, así, de que su espacio es la alternativa. En todos los espacios y en la mayoría de los grupos políticos, no me refiero a grupos hermanos, ¿sí?, pero grupos políticos que se dicen eso de izquierda, ¿sí?, y sobre todo instrumentos sociales, hay priismo, ¿sí? El priismo ha calado hondo en el alma de la gente, Entonces nosotros tenemos que aprender cómo dar la batalla contra el priismo, ¿sí?, en el seno de las organizaciones con las que trabajamos, ¿sí? ¿Con qué condición? Con la condición de que entendamos y sepamos y tengamos la capacidad de ubicar
a la gente sana de sus instrumentos. En casi todos los organismos sociales y políticos hay líderes del pueblo, auténticos líderes del pueblo, ¿sí? Activistas, que la gente los promueve, que la gente cree en ellos, que les confía, por distintas razones. Con esos hay que trabajar. No hay que andar peleándose que por los cargos, que por la dirección de tal instrumento, etc. ¿no? Hay que hacer el trabajo con esos, ubicar a esos dirigentes. ¿Sí? Y esos líderes del pueblo están en Morena. Están en Morena. ¿Sí? Cualquiera que se asome a un trabajo de base en Morena, ¿sí? puede verificar eso. Son miles de líderes del pueblo, de comunidades distintas, que están ahí, ¿sí? que han sido, otra vez, les han engañado otra vez, a Andrés Manuel y todos ellos, y están enojados. Y hay un proceso interno muy fuerte, digamos, que habla de que ahí ellos quieren alternativa, quieren dirección, ¿sí? Pero lo mismo podemos decir en el movimiento obrero y sindical, en el movimiento campesino. Lo mismo podemos decir en la lucha, por ejemplo, de Huéscar, ¿sí? De Huéscar, ¿sí? Peleas entre un grupo y otro, ¿sí? por la hegemonía, entre comillas, hegemonía entendida como la cuestión burocrática de la producción, ¿sí? Entonces, el problema es detectar en todos esos espacios esos líderes del pueblo, esos dirigentes, esa gente auténtica. ¿Sí? Y sobre esta base, plantear que el problema fundamental es el de, dijéramos, crear claridad sobre la estrategia. Si no tenemos claridad sobre en general la vía, dijéramos, de la revolución, ¿sí? simplemente podemos operar, aunque digamos lo contrario, en frases, en libros, en textos, y no tomar en cuenta la experiencia actual. Yo digo que el problema de la elección es el problema fundamental de la elección revolucionaria a nivel de los movimientos sociales y populares. Pero para que un proceso revolucionario se dé, tengo entendido que existen o deben de existir tres condiciones fundamentales, ¿no? O sea, la agudización, en este caso, de la principal contradicción entre capitalista, que es capital-trabajo, la crisis interna en la clase política y el aumento en la conciencia de clase de las masas, ¿no? Nosotros vemos, al menos yo veo que estas tres condiciones se están dando en México en los últimos años. ¿De qué abona o de qué sirve la participación en las votaciones en este momento? Porque comentaba usted que todavía hay un sector importante que va a votar, un sector que en este caso representa posiblemente a la clase pues trabajadora, ¿no? Sí. Bueno, es un conjunto de cosas, le llamaba situación revolucionaria, ¿sí? Situación revolucionaria, y que implica sobre todo una agitación, una movilización nunca antes vista, dice Lenin, nunca antes vista en periodo corto, más o menos, de masas, grandes masas que se lanzan, dijeron, de manera independiente. ¿Sí? Implica crisis en el sentido de que, dice Lenin, los de arriba ya no pueden seguir gobernando, dominando a la manera en que lo han venido haciendo. ¿Sí? Aunque puede darse, ¿sí?, que los de abajo todavía no puedan hacerse cargo, y romper con esa condición. Sí. Y se requiere, claro está, un nivel de agotamiento de las expectativas, de pobreza, en todo sentido, de las condiciones de vida. Sí. Pero sobre todo, crisis en la conducción económico-política, crisis en el régimen de producción de plusvalía. Ese es el elemento fundamental. Nosotros, como colectivo, estamos discutiendo, ¿sí?, si hay crisis económica hoy o no la hay. ¿Sí?
pero entendiendo por crisis económica del capital. No identificamos con pobreza, con desempleo, no, eso no es crisis del capital. O el capital florece cuando hay empleo como cuando hay desempleo. No. El capital florece cuando hay un régimen salarial alto como hay bajo. ¿Sí? En Estados Unidos, en los países nórdicos, en Nueva Zelanda, hay capitalismo y no se puede decir que haya pobreza y miseria. Bueno, hay desempleo, pero no a nivel, dijéramos, tan grave. Entonces, hay un problema está en identificar en qué consiste la crisis del capital. Y la crisis del capital, según entiendo, consiste sobre todo en que un régimen, una manera de producir la plusvalía se ha agotado. ¿Sí? Y la crisis no es muerte, sino también nacimiento de algo nuevo. Entonces, ese régimen que se ha agotado empieza a dar nacimiento a un régimen nuevo de producción de la plusvalía. ¿Sí? Lo que dicen algunos autores y camaradas nuestros también, ¿sí?, es que estamos viviendo un paso, ¿sí?, de un